Muy bien, ahora hablaremos de combinaciones y permutaciones. Perfecto, veamos algunas definiciones que nos van a permitir ir trabajando y sobre todo ir hallando alguna de las diferencias. Cuando hablamos de una combinación, vamos a definirlo como una selección de elementos sin tener en cuenta el orden. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo quiero con 100 estudiantes conformar grupos integrados por 10 estudiantes. Como no les estoy dando ninguna relación ni nada, solamente quiero conformar esas 10, pues esta sería en este caso una combinación. ¿Por qué? Porque solo nos interesa de que existan 10 elementos y dentro de una determinada situación o un determinado arreglo. ¿Y qué sucede? Pues simplemente que estos 10 no me interesa el orden, entonces sería una combinación. Mientras que en una permutación sí nos interesa el orden que nosotros vamos a estar generando. Un ejemplo podría ser, miren, vamos a elegir una junta directiva compuesta por 5 integrantes, ¿sí? Y estos 5 los vamos a elegir de 100 estudiantes. Si nos damos cuenta, cuando elegimos una junta directiva, hay un secretario, un presidente, un vicepresidente, hay un orden que nos interesa trabajar. Entonces ahí tendríamos una permutación. Veamos los siguientes ejemplos. El maestro desea que 3 de sus estudiantes lo ayuden en las actividades tales para mantener el aula limpia. Les decía, si son 100 estudiantes, elegimos a 3 y de esos 3 no nos interesa quiénes sean, solo nos interesa que sean 3 los integrantes de esa comisión de limpieza. Mientras que en el ejemplo 2, que nos habla prácticamente de una permutación, podemos definir que, como ejemplo, el maestro desea que se nombre a los representantes del salón, presidente, secretario, tesorero. Aquí ya hay un orden que nos interesa perfectamente. Entonces podemos establecer que existe entre combinación y permutación una diferencia muy notoria. Insisto, la combinación es hacer una selección sin tomar en cuenta el orden, mientras que una permutación es un arreglo bajo un orden específico, o en otras palabras, que sí nos interesa el lugar o la posición en el cual pues, se generen este nuevo arreglo. Veamos algunas ejemplificaciones. Por ejemplo, hablemos de la permutación. Antes de iniciar con los ejemplos, vamos a dar las fórmulas. Tenemos esta primera fórmula que es NPR es igual a N, ese símbolo como de admiración final se le conoce como factorial. Es N factorial dividido dentro de N menos R factorial, en donde N es el número de elementos y R van a ser el número de arreglos que se quieren trabajar o simplemente el número de posiciones que vamos a estar trabajando. En este caso de posiciones porque es una permutación en donde debe existir un arreglo específico y esa sería la permutación. Aquí tenemos acá las condiciones. Bueno, ¿qué es un factorial? Esta es una pregunta muy interesante. Un factorial es un número que se obtiene de la multiplicación iniciando por 1 hasta el número que me estén indicando. Por ejemplo, si a mí me piden 3 factorial, debo de multiplicar 1 por 2 por 3. Si me piden 5 factorial, tengo que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si me pidieran 7 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, y ese sería el sistema que nosotros estaríamos trabajando. Pero realmente no vamos a utilizar el factorial como tal, sino vamos a utilizar una fórmula dentro de nuestra calculadora, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces en este caso aquí tenemos la fórmula de nuestra permutación. El orden es muy importante poder definirlo. Usted puede ver aquí en la figura que aparece Luis, Iván, Juan, ¿sí? Es los primeros nombres que nosotros estamos trabajando. Ana creo que es el último, y el orden con el que vayan generándose sí nos interesa. Es decir, no es lo mismo que Luis esté en primer lugar a que Luis esté en segundo, o a que Luis esté en tercero o en cuarto. Entonces aquí el orden es muy importante. En el caso de la combinación, pues vamos a tener nuestra siguiente fórmula: n factorial dividido dentro de r factorial por n menos r, todo eso subfactorial. Bueno, nuevamente n es el total de elementos que yo tengo y r van a ser las posiciones o el número de elementos que debo de considerar, en este caso sin importarme el orden. Ya habíamos hablado del factorial, entonces no hay ningún problema. Y bueno, pues en caso de la combinación, dice, nos permite obtener todos aquellos arreglos en donde el orden no es importante.
Si vamos a formar una comisión, que decía dentro de la ejemplificación acá, de 2 estudiantes que integren una comisión de limpieza, no nos interesa realmente quiénes sean esos 2 estudiantes, solo nos interesa que sean 2. Y bueno, pues te puedo tener ahí un sistema combinatorio. Bien, empecemos ahora platicando con respecto a las permutaciones. La pregunta dice: ¿cuántas representaciones serán posibles formar si se desea que consten de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal? Bueno, si se dan cuenta, acá lo primero que nos están dando es información de que el orden sí interesa. Y nos preguntan: ¿cuántas representaciones serán posibles formar utilizando un conjunto de 25 personas? Y de esos 25 tengo que elegir al presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal, que son 5 personas. Entonces, nuestra resolución es la siguiente. Nos damos cuenta, en este caso, que tengo una serie o un total de 25 datos. Aquí lo puede percibir, están nuestros 25 datos, y de ello me piden un arreglo de 5. ¿Sí? En donde el orden interesa, ya que me interesa saber quién va a ser el presidente, secretario, tesorero, primer vocal y el segundo vocal. Entonces, como me interesa el orden, es definitivamente una permutación. Bueno, nuestra fórmula acá la puede evidenciar. En este caso tenemos n permutación r es n factorial partido n menos r su factorial. La resolución del ejercicio lo podemos hacer desde 2 vías. Si usted tiene a mano su calculadora, le pido que la vea. Frecuentemente el NPR y el NCR están muy cercanos al botón en donde está el encendido y el apagado. Ahí, por ese lado, puede usted buscar, y siempre está como una segunda función. Entonces tenemos que utilizar el Shift para poderlo controlar. Al poder identificar dónde está el NPR y el NCR, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a ingresar el 25, que sería en este caso nuestro N, Shift, y presionamos la tecla en donde esté en este caso, nuestra permutación NPR, y luego vamos a ingresar el valor 5. Le damos igual y nos va a dar la respuesta que inmediatamente acá aparece. Otra forma es hacerlo individualmente. ¿Qué significa? Que aquí tengo 25, que representa el número total de datos, que usted lo puede observar acá, y luego este n menos r, que sería 25 menos 5, que sería 20, y tendría 25 su factorial dividido 20 su factorial. También podemos buscar la tecla factorial, porque 25, multiplicarlo manualmente 1 por 2 por 3 hasta llegar a 25 es muy complicado. Entonces, frecuentemente aparece un símbolo, en este caso como X, y este símbolo de esta forma, y eso significa el factorial, y aparece la tecla de esta forma que podemos buscar en nuestra calculadora, y solamente le damos 25 factorial dividido dentro de 20 factorial, como aparece acá en esta ejemplificación. Efectuamos y nos va a tirar el mismo resultado. Es mucho más rápido utilizar la calculadora y el procedimiento que se tenga con respecto a la fórmula ya preestablecida. Entonces ahí tendríamos nuestra respuesta. 6.375.600 sería nuestro resultado. En sí el procedimiento no es tan complicado, el uso de la calculadora tampoco. El problema es poder evidenciar si en este caso el sistema o la técnica de conteo que yo estoy eligiendo es la correcta. Tengo que establecer bien si es una permutación o si es una combinación. En este caso hemos visto un ejemplo de permutación. Sigamos adelante. Bien, ahora tiene otro ejercicio de permutación. Dice: ¿cuántas maneras hay de asignar las 5 posiciones de juego de un equipo de básquetbol si el equipo consta de 12 integrantes? Bien, leamos otra vez. ¿Cuántas maneras hay de asignar 5 posiciones? Bueno, me hablan de 5 posiciones de juego, que significa que sí me interesa el orden, porque voy a tener el área de defensa, el área de ataque, el centro, es decir, los pivotes, es decir, tengo efectivamente en el arreglo sí me interesa el orden, por eso se convierte en una permutación. Bueno, y nos hacen varias preguntas. Dice: ¿cuántas maneras puedo asignar, sabiendo que son 12 integrantes, 5 posiciones de juego? Ese sería el primer inciso.
El inciso B, ¿cuántas maneras hay de asignar las posiciones si el juego de una de ellas puede ser ocupada por Uriel José Esparza? El nombre no importa tanto, sino que sea ocupada por una persona en específico. Y luego C, ¿cuántas maneras hay de que se ocupen las posiciones de juego si es necesario que una de ellas esté Uriel José y en la otra Omar Luna? Es decir, por dos personas de forma específica. Veamos qué es lo que ocurre. Bueno, para el primer inciso, el inciso A, solamente voy a colocar 12 permutación 5. Ya hemos definido las opciones, podemos utilizar la calculadora de forma directa o podemos ingresarlo como nosotros hemos visualizado dentro del ejercicio anterior. Y la respuesta es 9.040 maneras. Puede ingresar, por favor, a su calculadora y ver qué es lo que está ocurriendo. Este no es tan difícil. Ahora, la solución del inciso B hay que tener un poquito de cuidado y para ello vamos a utilizar un poquito las técnicas de conteo. Si nos damos cuenta, en una casilla, ¿sí?, va a estar ocupada por Uriel José Esparza. Como les decía, no nos interesa el nombre, lo que nos interesa en este caso es que sea una persona que ocupa ese puesto ya de forma fija. Entonces, si se da cuenta, Uriel tiene en este caso una posición, acá usted lo puede ver, y es 1, permutación 1, porque nos interesa en este caso el orden, ¿no? Y ahí está trabajándose porque él pues puede jugar como pivote, por ejemplo, entonces ya me interesa el orden. Y luego me doy cuenta que hay 4 posiciones restantes acá, lo puede visualizar, posiciones completamente libres. La pregunta es, ¿cuántas personas? En este caso estaba compuesto el equipo y está compuesto por 12 personas y de ellas tengo que seleccionar a 5. Pero en este caso, como ya seleccioné a José Esparza, que sería mi número 1, que aquí usted lo puede evidenciar, es mi número 1, ¿qué sucede? Solo me queda multiplicar 11 permutación 4, porque el orden me interesa. ¿Por qué 11? Porque ya José Esparza ya fue elegido, entonces a 12 le he restado 1 para que me diera 11 y me doy cuenta que ya solo tengo 4 espacios. Aquí puede usted observar los 4 espacios para el resto de personas y bueno, de esta forma yo puedo elegir 1, que sería el resultado de 1 permutación 5 y 7.920, que es 11 permutación 4, que son las diferentes posiciones que puedo elegir con el resto de jugadores y solo me queda multiplicar 1 por el resultado que es 7.920, que me vuelve a dar 7.920. Algo similar va a ocurrir con el inciso B. Dice, ¿de cuántas maneras hay de que se ocupen las posiciones de juego si es necesario que una de ellas esté Uriel y en el otro Omar? Yo creo que usted ya tiene perfectamente la idea. Aquí está, en este caso, Uriel y en este caso ya tiene Omar. Si se dan cuenta, son 2 personas que de alguna manera ya han sido elegidas para poder estar dentro de los puestos de trabajo. Y tengo 3 opciones libres para el resto del equipo. Entonces lo que voy a hacer es, y ojo con esto, porque aquí como ya tengo 2 personas que están fijas, sería 2 permutación de 2 plazas ocupadas por 2 personas, que serían pues ya las personas fijas. Y luego voy a multiplicar esto por el resto, que serían 3 posiciones que yo puedo elegir de 10 personas que tengo, que sería 10 permutación 3. Y me genera 720 por 2, lo que equivale a 1.440. Y esas serían las maneras para poder trabajar este procedimiento. Bueno, ya nos dimos cuenta entonces de del principio con el cual se rige la permutación, que es que un arreglo, el orden sí nos interesa. Ahora veamos las combinaciones. Dice que una asociación de estudiantes tiene 20 miembros. ¿Cuántos comités de 4 miembros son posibles? Bueno, aquí vean que ya la pregunta cambia, porque ya no me dice que dentro de los comités van a ser presidentes, vicepresidentes, ya nada, solo me dicen que esté integrado por 4 miembros. Entonces, no nos interesa el orden, significa que es una combinación. Nuevamente nos vamos a nuestra calculadora, ingresamos N y R y vamos a buscar la tecla, que ahora sería N combinación R, que usted puede trabajarla en la calculadora, NCR. Esta sería la tecla que vamos a estar buscando. Ingresamos el 20, como se puede observar acá en el ejercicio, 20 combinación
4 y me da 4.845. Y este es el número de comités que se puede trabajar con 4 miembros. El orden no nos interesa. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un comité para la graduación de una escuela consta de 4 miembros. ¿En cuántas formas el comité puede lograr una decisión de mayoría? Muy bien, veamos qué es lo que está ocurriendo. Dice, un comité para la graduación de una escuela consta de 4 miembros. ¿En cuántas formas puede el comité lograr una decisión por mayoría? En este caso se va a decidir algo, ¿no? Y están las 4 personas, pues obviamente en una reunión. ¿Y a qué le llamamos nosotros mayoría en este caso? Mayoría le vamos a denominar de que 3 voten que sí o que los 4 voten que sí, en este caso para realizar una determinada actividad. Entonces, nuevamente nos vamos a nuestra calculadora en donde puedo observar que tengo N, que es R, y ojo, tengo que mayoría es que los 4 voten sí, o que los 3 voten sí, y esa sería pues, una mayoría. 2 no, porque ya me quedaría con un término de empate, ¿no? Mayoría es mucho más allá del 50%. Y bueno, ingresamos a nuestra calculadora nuevamente, 4 combinación 3 y 4 combinación 4. Me da 4 como respuesta y 1 como respuesta. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque si se dan cuenta, nos preguntan de cuántas formas podemos lograr mayoría, y me doy cuenta que mayoría se pueden lograr de 2 formas. Como son 2 formas, entonces, ojo con eso, caigo al principio de suma, porque tengo varias maneras o varias alternativas de tomar esa decisión o de tomar este proceso. En este caso, que 3 voten sí, que 4 voten sí, entonces tengo que sumar 4 más 1 y observen que ahí entra el principio de adición en acción y me equivale a 5 formas. Mucho ojo entonces con la forma en la cual nosotros leamos cada uno de los ejercicios. Veamos el siguiente. Un comité tiene como miembros 4 hombres y 4 mujeres. ¿Cuántas formas pueden seleccionarse un subcomité de 4 elementos si al menos 2 mujeres deben estar en él? Perfecto. ¿Me mencionan presidente, vicepresidente o algo? No, no me mencionan nada. Entonces, perfecto, entiendo perfectamente que esta es una combinación en donde el orden no me interesa, pero sí existen ya algunas restricciones, que en este caso dice que al menos 2 mujeres deben estar en él y debemos de entender el concepto de al menos 2. ¿Sí? Un ejemplo un poco burdo, pero dice, usted entra a una discoteca si al menos tiene 18 años. ¿Qué significa? Que si tiene 19, 20, 21 hasta 100 años no hay ningún problema, pero si tiene menos de 18, entonces ahí sí ya no se cumple la condición. Veamos qué ocurre con la solución. Y era lo que les decía, observen, dice, tenemos que 4 elementos, que es mi R. ¿Sí? En este caso, ¿qué va a ocurrir? Pues es simplemente este R, que sería nuestro 4 elementos. Estos deben ser integrados por al menos 2 mujeres, dice. Entonces, si nos damos cuenta, aquí aparece esta primera parte. Dice, aquí tenemos 2 mujeres, son 4 los miembros totales por 2 mujeres que yo voy a estar generándome aquí para que usted lo vea. Por favor, entonces aquí tenemos 4 mujeres y tenemos la cantidad también de hombres. ¿Qué tengo que hacer? Como voy a formar el comité, debo de entender de que tengo que ver la combinación de mujeres, que es toda esta parte que usted está visualizando acá, y tengo que ver la combinación de hombres. En este caso me voy a regir por las mujeres primero, entonces tengo de 4 voy a elegir 2 mujeres, de 4 voy a elegir 2 hombres. ¿Por qué? Porque es el único espacio que tengo. Y si se da cuenta, es un solo puesto. O integrar en este caso ese comité, lo único que tengo. ¿Y qué va a suceder? Por eso es que yo genero acá un proceso de multiplicación, ¿sí? Porque es un único puesto al que pueden acudir estas personas. Luego me doy cuenta lo que le decía lo de la discoteca. Usted puede entrar a una discoteca si al menos tiene 18 años. Si tiene más años, pues no hay ningún problema. Si tiene menos años, sí tendría problemas. Aquí dice, debe de seleccionarse un subcomité de 4 elementos y al menos 2 mujeres deben estar en él.
2 o más mujeres. Eso significa, ahora voy con 3 mujeres. Entonces puede darse cuenta que 4 es el número del comité y ahora son 3 mujeres. Y esta sería la combinación de mujeres. Y luego me voy a 4 para ver la combinación de hombres. Como ya elegí a 3 mujeres, ya solo tengo chance, oportunidad para elegir a un caballero. Y es un producto nuevamente porque solamente vamos a trabajar un puesto para cada uno de estas personas. Ahí la tenemos que distribuir en un puesto de estos elementos. Y por último nos vamos con 4 mujeres. Aquí he seleccionado las 4 mujeres, por tanto ya no hay hombres para poderlos trabajar y efectúo un producto por cada uno de ellos. Al tener esto me doy cuenta que ya tengo el número de situaciones o la cantidad de arreglos que pueden generarme la primera opción, que es el hecho de que esté integrado por 2 mujeres, 3 mujeres y que las 4 sean mujeres, porque me dicen al menos 2 mujeres. ¿Y qué tengo que hacer? Pues efectuar los productos, obtener las respuestas que serían 36, 16 y 1 y luego estas serían las maneras y de allí vamos a elegir a estas personas. Entonces ya entra nuevamente el principio sumativo y en el principio sumativo me doy cuenta que el resultado es 53. Excelente. Ahí vamos, muchachos. Entonces debemos de entender y darle una lectura a cada uno de los ejercicios que estamos estableciendo. Bueno, para pensar y para hacer una reflexión, ahora planteamos las siguientes interrogantes. ¿Para qué se utilizan las técnicas de conteo? Por favor, para que usted lo pueda resolver. Cuando se utiliza el principio de la multiplicación y de la adición, ya lo hemos mencionado en este video. También nos preguntan qué diferencia hay entre una permutación y una combinación, que nosotros también lo comentamos, ¿verdad? Que es el tomar o no tomar en cuenta el número de arreglos, ¿verdad? O considerar o no considerar el número de orden, usted lo establece de forma correcta. Y por último dice cuándo no se puede utilizar la fórmula de permutación. Lo pueden buscar en internet, pero sí, le vamos a dar una pequeña idea. La fórmula de permutación pues está en función de la combinación, es decir, que hay una determinada restricción ahí que nos puede brindar o ayudar este procedimiento. Y también hay un procedimiento matemático que hay que cuidar, que en este caso nunca mi R debe ser mayor al número total de eventos que se tengan. Entonces es otra situación ahí que ocurre, o que en el caso de n menos r su factorial ahí nos dé un número negativo, entonces ahí tendríamos algún determinado problema.